Estamos en Ciudad de México. Cuando tenías 8 años, justo abrimos la puerta. ¿Qué sentidos, qué sonidos estamos experimentando al atravesar la puerta de tu hogar? A los ocho, fíjate que no vivía en México, Mm, vivía en Tabasco. ¿De Viví un verdad? par de años en Tabasco Mm, y mis papás acaban de divorciar, entonces estábamos allá y mi mamá trabajaba en una universidad en la selva, así como una hora dentro de la selva. Entonces mi hermano y yo, pequeños, como que llegábamos a casa y teníamos una chica que nos cuidaba, pero al final se hartó de nosotros y llegábamos solos. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues nos salíamos mucho. Es que Mm, en ese entonces Tabasco era muy seguro, entonces podías salir en bicicleta y no regresábamos hasta que llegaba mi mamá. mm. Entonces se hartaban de nosotros y la solución fue que nos quedáramos solos, nosotros nos calentábamos la comida, confiaban en nosotros. Entonces entraban y olía a comida de microondas de mi mamá. Mm. Este, ¿De qué tipo? ¿Un mole mm, ya preparado? mole, uff. Sí, sí, sí. No, sí, definitivamente olía a eso. Probablemente plastilina de mi hermano, que le Mm. encantaba hacer como ciudades con plastilina. Em, ¿Y a qué olía? No sé, probablemente estaba sonando de que algo de Cartoon Network atrás o alguna Mm. telenovela. Oye, Importante. alguna telenovela horrible porque nos encantaba, era de que we binge watch, de que Mm. telenovelas. Y nada, era mucho, o sea, desde niña siempre fue como mi hermano y yo todo el tiempo. Entonces, pues sí, eso era lo que yo creo que son. Que en ese momento, a mis 8 años en Tabasco, olía y sonaba. Si hubieras tenido un listado de artistas de tu juventud, ¿quién entraría? De mi juventud, fíjate que casi todo está ligado a lo que escuchaba primero mi papá. Mm, Le gustaba mucho Pink Floyd y a mm, mí la verdad no me gusta Pink Floyd nada, pero, o sea, como que siempre pienso en Money y así, mm, o sea, mm, en la mm, mm. cabeza. Este, mi papá escucha mucho Ennio Morricone desde entonces todos esos soundtracks me los sé de memoria. Y yo particularmente, pues sí era una pop girl al principio. O sea, me gustaba Destiny's Child, me gustaba OV7, o sea, como muchas bandas mexicanas, Cabá, nos encanta mi hermana y a mí todavía Cabá. Y sí, o sea, como que pues a esa edad eres lo del momento, algo se Mm. te pega, ¿no? Y ya vas como descubriendo tu camino. Pero sí esta inquietud que despertó mi papá, que después, cuando realmente despertó este criterio musical, que tenía Ares y LimeWire y esas cosas, Herramientas importantes, ¿eh? herramientas importantes de que probablemente sin LimeWire ninguno de nosotros estaría haciendo esto, Exacto, tal vez. exacto. Y desde tu primer lanzamiento de Boys hasta ahora, Nuevos Aires, han sido 4 años casi. ¿Qué ha cambiado en estos 4 años para ti, para Girl Ultra y también para Nan? Todo. Yo empecé haciendo con este proyecto sintiéndome una niña, un perrito, y digo, todavía me siento un perrito asustado, pero definitivamente he crecido y me he vuelto mujer en este proyecto y sobre todo como compositora, como que pues también uno como compositor necesita vivir y no sé, o sea, pegarse de experiencias nuevas y también te lo da la edad, ¿no? Entonces creo que he ido madurando de la mano con este proyecto, que bien sí lo separo como un alter ego mío que también me complementa, pero no nos separo por completo, ¿no? Entonces sí, definitivamente, si yo tuviera una conversación con Girl Ultra de hace 4 años y le diría, ay, mijita, estás bien pendeja. Y de madurar, hubo una etapa importante cuando te digo Coyacán, Ah, que claro. es un barrio para ti que creo que lleva un cierto encanto y amor, ¿no? ¿En qué etapa de tu vida maduraste allí y qué efecto ha tenido el barrio de Coyacán para que llegues a este punto? Bueno, Coyoacán, por varias razones. Cuando estaba en la prepa, eh, hacía yo ballet y Mm, todas las tardes, mi tía era directora de cultura de Coyoacán y iba yo a clases a una casa de cultura de ballet. mm. Entonces, en ese entonces mi cabeza era escuela, ballet, novio, de repente. Y me caminaba todas esas calles, me quedaba toda la tarde ahí, en los parques, hacía la tarea por ahí, como que
como que se volvió muy parte de mí. Ujú. Y después, ya en la prepa tuve un novio que vivía en Coyoacán, con el cual también tuve una banda, y que fue como el inicio musical de todos nosotros, de todo este grupo de amigos. Entonces siempre era ir a Coyoacán, o tocábamos en un lugar que se llamaba La Celestina, hacíamos DJ set en ese entonces, ¿Pinchas y entonces? sí, también. Girl Ultra empezó pinchando. Vale. Girl ¿Qué, Ultra- qué estilo de música? Pues ¿Eso de como, R&B? O- sí, un poquito de R&B, éxitos de los 80s, Mm, 90s, de que versátil. mm. Pero me divierte mucho también, o sea, es una parte mía que es fun Girl Ultra. Es que Pues nunca he visto un set tuyo, que no está grabado en ningún lado. tengo un par arriba, pero de hecho debería de tener uno arriba. Pero Sí, hago DJ set muy seguido, la verdad. En México hago esas versiones. pero habría de ser aquí en Londres, ¿no? Yo sé. Mientras estés aquí. Yo sé. Y cuando digo la experiencia de madurar es importante en cualquier barrio del mundo, cualquier lugar, hogar, cuando extendamos a la Ciudad de México en completo, ¿cuánta importancia tiene tu entorno en el producto final? Es decir, que la NAN de ahora mismo. Últimamente probablemente es mi mayor inspiración. Mm, La relación amor-odio que tengo con mi ciudad. Porque es una ciudad difícil, cuando, no sé, o sea, como que casi toda mi vida he estado ahí y a veces adoras tu hometown y a veces te quieres ir lo más lejos posible. mm. Pero justo para este nuevo álbum, mi ciudad y este ir y venir y extrañar y no extrañar fue parte crucial de la composición y de la vibra en general. ¿Y qué experimentas más ahora? ¿Odio o amor para Am, Ciudad de México? Porque es igual que para mí, por ejemplo, yo tengo la misma relación con aquí, con Londres. Un odio que me entraña y un amor que me apasiona. Es un odio tan fuerte como el amor que le tienes, o Mm, sea, es equivalente. mm, Pero ahorita que estoy lejos y, o sea, solo pienso en mi casa, en mis calles, mm. o sea, entonces creo que es mucho amor. O sea, quiero caminar mi parque de la infancia ahorita. Y, creo que experimentaste un tipo de manía desde hace 3 años porque lograste un logro muy importante para los melómanos del mundo porque actuaste en un partido de Boiler Room. En este momento, ¿qué fue la interacción más rara de tus fans? Porque en esa hora creo que sabías que estabas interpretando para todo el mundo, ¿no? No solo México. Fue súper extraño porque fue la primera presentación que tuve como Girl Ultra ever y En un Boiler en Room. un boiler room. Que te da un susto, ¿no? I was freaking out. No, hombre, o sea, realmente en ese momento estaba estructurando mi proyecto y nos llegó esa oportunidad y no había manera de decir que no. Armamos ese live show en probablemente una semana con canciones que todavía estaban en proceso. Entonces fue un teamwork impresionante. Estaba Chicks, estaba pues muchos amigos de Finesse Records, de que todos los días de que hay que mezclar esto, hay que hacer esto, hay que montar esto. Invité a una amiga que se llama Mabe Frati a cantar también. Entonces pues fue como un... a ver qué pasa, ¿no? Mm. Y creo que eso, ahora que lo dices, siempre ha sido así mi proyecto. Como que llega algo y de que no te hace de respirar y vamos, ok, hay que hacerlo y siempre se suman manos y amigos y ayuda y todo sucede al final y creo que me hiciste pensar en eso. ¿Y de dónde es tu fan más, no sé, no digo oscuro, pero más raro? Es decir, que tienes fan en Gambia, por ejemplo, o algún lado del mundo así escondido. Sí me he topado, o sea, como varios, justo ahora que estamos en el barrio jamaiquino, Mm, tengo un par ahí jamaiquinos que siempre me escriben, que se mm, saben las rolas o... ¿Qué más? Hace no tanto una niña rusa, pero no tan grande como de 15 años, de que cantando en español mis canciones en un story. mm. eh, pero no sé, como que ya las fronteras son relativas, ¿no? O sea, ya el internet nos vuelve uno y... Lo interesante de fronteras es que yo diría popularmente que México es visto como el país más occidentalizado gracias a la frontera con Estados Unidos, ¿no? A pesar de que el otro lado, a nivel gubernamental, quiere endurar
lo que significa una frontera. Para ti no existen fronteras. Entonces, ¿cómo combates ese sentido de que el otro no te quiera? Es rarísimo porque a cualquier ciudad a la que vayas en Estados Unidos hay una población impresionante de hispanohablantes. Entonces, no hay manera de negar la presencia latina en Estados Unidos y eso se nota como cuando llevas tu show a Estados Unidos. Realmente es un género que siempre existió en inglés como base y cuando lo escuchan en su propio idioma ellos te dicen de que eh, estoy vinculando de una manera más grande con la música con la que yo crecí porque estás en el idioma en el que mis papás me criaron, ¿no? Estás cantando en el idioma en el que mis papás me criaron y creo que es un vínculo inmediato y no solo con hispanohablantes. O sea, creo que en este momento la música latina está teniendo pues un spotlight especial y ya la gente no ve el idioma. Si suena bien les va a gustar, ¿no? Y creo que ese sentimiento se está esparciendo en todo el mundo. Creo que tu música encarna una sensibilidad que, como has dicho, es como un pedazo de seda, ¿no? Esa sensibilidad, ¿cómo lo transmites a la audiencia? ¿Cómo compartes esa sensación de que alguien puede ser sufriendo de una ruptura amorosa y lo entiendes? Creo que pues intento llevar la parte más honesta de mí en mis, en mi composición y en mi proceso creativo. Y utilizo a Girl Ultra como este personaje, que no es del todo yo, que exponencia este mensaje, ¿no? Es como el vessel, como el vehículo de todo esto, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, la verdad es que mi música al principio sí viene de un origen un poco individualista y de experiencia propia. Y ya cuando se está llevando a cabo es de que, ok, hagamos este mensaje universal y cuando una persona me escribe y me dice de que, hey, como tú, de que estoy en una ruptura y tal canción me hizo acordarme de esto o me hizo dejar de llorar, es algo que a veces no te esperas porque claro que el propósito es crear conexiones humanas, pero cuando uno no lo está haciendo no se imagina a dónde puede llegar. Y cuando pasas de que, wow, de que estoy conectando con alguien al que no he visto en mi vida entera y se siente, pues no sé, creo que ese es el propósito de la música al final. Digo, obviamente todos escribimos de amor, la verdad, o sea, la música triste y desoladora es la que mueve al mundo, según yo. Yo pienso, como escorpión llorón, yo pienso eso, pero hay veces que, sobre todo en este álbum, no precisamente me inspiré de rupturas y de experiencias personales, sino me contaban algo, como te digo, le escribí, nunca había escrito una canción de amor y le escribí una canción de amor a mi ciudad. Como has dicho, eres del mundo de los escorpios. Yo digo que no soy un as en los signos ¿Qué astrológicos, signo que estoy eres? fatal. Piscis. Ay, eres muy Piscis. ¿De qué? Uno de ¿Qué nuestros notas? mejores amigos es Piscis. Saludos, Ríos. ¿Qué notas de mí que es Piscis? Pues eres como lightweight, como, no sé, como que tienes muy buena palabra. Ay, pues gracias, no sé qué decir, pero también me han dicho que soy sobreemocional. Definitivamente todos los signos de agua somos muy emocionales, Mm, eh, pero no lo mostramos a todo el mundo. eso es. Genio, ¿eh? Y para ti también lo que he leído, como que no soy experto, es que los escorpios tienen un rasgo de sensualidad, de pasión, de poder también. Esos comportamientos y rasgos de tu signo, ¿qué significa esos para ti en la música? ¿Tienen tanta importancia en crear las canciones de Girl Ultra? Creo que mi Escorpio, como que yo lo divido en dos. Mi Escorpio sentimental, perceptivo, emocional, es la que compone y la que está en el proceso creativo. Y bueno, a veces la que manda. No, más bien, la que compone, la que hace todo la del artistry es Girl Ultra Softy, Scorpio. Y Scorpio mandona, performer,
mujer es la escorpiona sensual, misteriosa, poderosa de la que hablas. Entonces, es como un split Scorpio Y personality. entonces tienes que distanciarte en algún momento, ¿no? Porque cuando entro en esas conversaciones de astrología y tal, mucha gente cree que tiene que seguir la regla de su signo. Hay ese aspecto de distanciarte para no agobiarte en ser Escorpio y tener que ser sensual todo el tiempo. No, para nada. Creo que es algo que, o sea, los features de cada uno de su signo es más bien que como una guía para entender lo que eres, no es una guía para seguir. Entonces, cuando de repente lees tantito, pues dices como, sí tengo esto, sí tengo tantito de esto y esto. Y entonces, you embrace it, pero no es como todos los Scorpio tienen que ser así. No, porque también hay muchos factores. También hay un ascendente, o sea, la luna, Mm. como que hay muchos factores que hacen esta variación. Si no, imagínate, todos serían igual, o sea, sería una fórmula humana y rarísima. Y lo más interesante de eso es, fuera de tu signo, hay mucha gente cantauras o personas que están creando música que llevan, como has dicho, dos personajes, ¿no? El personaje del escenario y el personaje en sí mismo, la persona en carne. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde empieza la Girl Ultra y dónde termina la Nan? Estamos bastante unidas, pero yo creo que Nan es más sensata, es más observadora, perceptiva. Siempre quiere aprender, quiere escuchar lo más que puede. Y Girl Ultra es una maníaca. No, es más fuerte, es más extrovertida, más habladora. Es como si fuera Nan, pero con 2 copas de vino encima. Pero definitivamente más bien sí, como te digo, la que carga el mensaje que Nan construyó y que aprendió. Girl Ultra es la que dice, ahí va, ¿no? Así es como yo pues nos diferencio. Y como que la Girl Ultra comporta esa imagen más sexy ochentera y algo de George Michael es casi similar de Careless Whispers, que he sentido que es tu canción favorita. Es mi canción ¿Por favorita. qué? ¿Dónde descubriste el poder de la voz de George Michael? Es que yo amo los 80s, o sea, yo romantizo muchísimo esta época, justo porque creo que fue la última vez que la humanidad como que tuvo esta fantasía y esta idealización del futuro, como esta utopía de, los coches van a volar y no mames, todo, o sea, como que había mucha ilusión de cómo iba a ser el futuro. Y unos años después, en los 90, ya todo el mundo sabía de que climate change y todo lo que va, ya, o sea, de que teníamos la predicción del futuro. Y creo que esa nostalgia se encapsuló tanto como en la moda, en la música, en los escritores de los 80s. Y por eso romantizo yo los 80s. Y bueno, ahora que dices de George Michael, creo que es la canción perfecta de los 80s. De que sax, tienes a George Michael, bebé. Y es un heartbreak impresionante. Es un heartbreak de desolación, de what if. Y creo que eso es, no sé, me gusta y creo que me identifico mucho con ese what if. Y yo me identifico con él también porque a mí, mi papá le gustó muchísimo su música, pero también él es de origen griego y yo soy egipcio y como he leído en algún lugar del internet, tienes raíces similares y estamos ajenas pero cercanos, pero entre Palestina. Ujú. Dime, ¿quién en tu familia tiene raíces árabes? Pues mi bisabuelo, que se llamaba Salomón Salem Abukhader Atala. بتتكلمي عربي؟ No entiendo nada de árabe. La última que aprendió fue mi abuela, que vive en Jordania. Y se vinieron, mi bisabuelo Salomón tenía como un comercio textil y se fue en un barco, todavía no tenía hijos, se fue en un barco y llegó a Tampico, al puerto de Tampico en México, y fueron como a dejar unos textiles y todo, y le gustó a mi abuelo el puerto de Tampico y se quedó ahí, a mi bisabuelo. Qué guay, ¿no? Sí, y bueno, después tuvo a mi abuela, pero o sea, como que viajaban y mi abuela conoció allá y pues tenía una madrastra Ujú. y le enseñó
pues el lenguaje a mi abuela. Y mi abuelo tampoco es mexicano. Él nació en La Coruña, mi bisabuelo era pintor, vanguardista allá. Y por la guerra de Franco, tuvo que exiliarse, que huir. Y exilió a toda la familia, mi bisabuela Cira también. Y terminaron en Tampico. No sé por qué también terminaron en Tampico. Y y tuvo que, mi bisabuelo, pues iba y venía y tenía ahí sus amores por todos lados. Y regresó a España y lo agarraron. Lo agarraron, porque él refugió a amigos, pintores y artistas que eran considerados rojillos. Y pues lo metieron a la cárcel, tuvo un final trágico, lo mataron. Y pues la historia de mi abuela ahí queda, sus pinturas, algunas pinturas de él están en el Museo del Prado y están regadas por ahí. No me digas. Sí. Qué guay Sí. que estoy sentado con una famosa con No, doble nombre, ¿no? No. Girl Ultra y arte y... Y mi abuelo vivía muy joven en Tampico y mi abuela también. Y se enamoraron a los 15 años. Ninguno era mexicano. Y se enamoraron en Tampico. Entonces llevas el pupo a la feira Ajá. junto al tabula. Ajá. Siempre, ¿no? Así es. Y unos taquitos de pastor Y unos taquitos ahí. también, que es una comida de top. Todo en un taco. Y espero algún día sentir algo con un toque árabe de ti. ¿Es posible? Definitivamente. ¿Lo tienes pensado? No lo tengo pensado, pero pues sí me gustaría hacer una exploración sonora. O sea, encontrar tal vez algún sample por ahí o algo que haga alusión a esa parte de mi familia. Y gracias a la F, a Chicks, que está sentado ahí. Hi, Chicks. Y los Brock Niños Make Pesos, los chavales de Canarias, hicisteis un proyecto en 2017 que fue increíble. Y estamos en un punto de la vida en que la escena musical española se ha derramado por todo el mundo. Yo digo Rosalía, Zetangana, otros actos. ¿Estás al corriente con lo que está pasando en España para buscar alguna colaboración nueva? O... Claro, creo que España, especialmente como en el aspecto visual, me gusta mucho, como que siempre han sido muy cuidados en todo lo que hacen. Y un saludo a los Brock Niños, que también somos fans aquí siempre, desde que trabajamos juntos hasta todo lo que han sacado después. Sí estoy muy al corriente, pero creo que como que ya lo de Rosalía es inminente para todos, ¿no? Pero me ha gustado como que rascar un poco más y qué está sucediendo atrás de este flash de Rosalía, ¿no? Que ya es algo worldwide. Hay un artista que se llama Zen Senra, que conocí hace poco, o sea, me encontré sus cosas, y tiene una producción impecable y también, o sea, los audiovisuales están impecables y me gustaría en algún momento charlar algo. Estamos llegando al fin del año y también el fin de la década, que estamos comenzando nueva hoja con el 2020. Estás al punto de lanzar Nuevos Aires también. Entonces te tengo que preguntar de manera muy radio, ¿qué tienes pensado o qué esperas que te traiga la nueva década para ti, para Girl Ultra, para la escena mexicana? Creo que están entrando personas nuevas, personas más jóvenes, sin miedo a colaborar con quien sea, a experimentar. Y todavía estamos como spread around. O sea, hay unos por aquí en Monterrey, otros acá en Guadalajara, unos por aquí, por acá. Entonces, como que todo está agarrando forma, todo está tomando forma. Y creo que una vez que realmente se cree una comunidad en nosotros, va a haber ese crecimiento y se va a exponenciar probablemente a todo el mundo. Porque en México somos muy buenos importadores, pero exportadores todavía nos falta de que, híjole, creo que viene desde pagar una entrada para ir a ver a tus amigos en vez de pedir lista. Porfa. Creo que bien, creo que es un trabajo y una responsabilidad que es en equipo, no solo del artista, ni de el A&R, ni de el manager, ni de los promotores, viene desde abajo, desde comprar un boleto, ¿no? Entonces... Ya sabemos nosotros que siempre estás intentando conectar a la gente, especialmente a los jóvenes de nuestra edad, que
están alojados y aislados y desapagados de lo que está pasando en su país natal. ¿Qué mensaje quieres transmitir a ellos, comunicar a ellos que todo está bien? Yo solo pienso en el internet como herramienta para, no sé, comunicarnos y no o sea, cuando estamos lejos, ¿no? Eh, buscar ir más allá de darle like a una foto, no sé, como entablar una conversación realmente, porque está de miedo ver que es cuando más conectados hemos estado y más desconectados a la vez. Y creo que es eso, que creo que no debemos de olvidar que somos humanos y que, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho llegar a un show y al terminar ir a conversar con la gente que realmente se tomó el tiempo de, aunque haya sido una hora del show, a ir a verme, ¿no? A conectar. Entonces, creo que es eso, que no perdamos la conexión como humanos y que la cuidemos. Ujú.